Bien, vamos a continuar con el estudio. Nos quedamos en la página 3. Estamos en la tercera lección titulada Creciendo en el Señor. Estamos estudiando cómo debe de comportarse un creyente en Cristo. La semana pasada veíamos que hay algunos creyentes que se comportan como niños en Cristo. Su manera de actuar es de un niño, su manera de quejarse, murmuración, sus críticas. Eso hace que denoten que es un niño en la fe y está comportándose como un niño en Cristo. Es normal cuando una persona tiene poco tiempo en el Señor, estamos hablando de algunos meses, tal vez un año, pero después de poder conocer las cosas básicas de la vida cristiana, debe dejar su comportamiento de un niño en Cristo y debe de comenzar a comportarse como un adulto en Cristo, como una persona madura. Su manera de hablar, su manera de comportarse, sus reacciones, sus impulsos, sus quejas, sus lloriqueos, y todo eso debe de ir cambiando, debe de ir transformándose, porque ya no es un niño en Cristo, es un adulto en Cristo. Entonces, un adulto en Cristo va a tener un alimento espiritual más sólido, más firme, un alimento más nutritivo, más completo que un niño. Un niño solamente toma leche, y de ahí no va a pasar hasta dentro de unos meses o un par de años, algunos meses comenzará ya a tomar alimento sólido. El detalle es cuando nosotros como cristianos nuevos estamos también haciendo lo mismo, estamos tal vez alimentándonos de leche espiritual, como dice la Biblia, pasan los meses, pasan los años y sigue alimentándose de leche espiritual y no termina por crecer. Entonces estamos eso estudiando. Vimos que una persona madura en Cristo debe de aprender a confesar sus pecados. Es ahí donde nos quedamos en la página 3, debe de confesar sus pecados. Vimos al principio de la página 3 varios textos donde menciona a Dios que Él perdona pecados, en la vida eterna Él nos ha perdonado, Él nos limpió de todo pecado, Él echó en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, todos y absolutamente todos nuestros pecados fueron echados en lo más profundo de la mar. Dios ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha lavado de la cabeza a los pies en cuanto a nuestra vida de maldad y de pecado. Hace algún tiempo el pastor David Cortés compartía un testimonio en una predicación. Él decía que hace tiempo él estaba con algunos hermanos conviviendo, y pues él dijo algo que pudo haber ofendido a otro hermano, y él dice que después regresó a casa y se quedó pensando y dije, híjole, creo que lo que dije a este hermano lo va a ofender y le va a causar mucho daño, y el hermano pues se va a desanimar. Dice el pastor que él empezó a preocuparse por este hermano, y él empezó a orar y él empezó a decir, Dios, pues permíteme hablar con este hermano, no permitas que se desanime o que quiera irse de la iglesia por lo que dije, porque el pastor dijo una palabra fuerte y él habló fuerte, y pues el hermano sintió que era hacia él. Entonces, una vez que él oró, el pastor David oró por este hermano y oró por que Dios le diera la oportunidad de poder platicar con el hermano. Total, se dio la oportunidad y dice, hermano, quiero hablar contigo. Sí, pastor, pues fíjate, hermano, que la vez pasada así, pues yo me siento mal porque te ofendí, yo estoy preocupado y no quiero que te desanimes o te sientas ofendido. Y el hermano le dice, no se preocupe, pastor, soy un hermano maduro en Cristo y no me ofendí con lo que usted dijo. Lo que usted dijo yo no lo tomé personal, no lo tomé como algo hacia mi persona, sino que yo entendí que no debo de tomarlo así. Y dice, yo no me ofendí, yo solamente soy un hermano maduro en Cristo y creo que no tengo razón alguna por la cual ofenderme. Y el pastor dice, y ahí yo sentí mucha tranquilidad y mucha paz, y pude decir, qué bueno que así lo tomas, hermano, qué bueno que así lo asumiste, y me da mucho gusto saber que tu comportamiento fue un comportamiento de una persona madura y no lo tomó como algo personal, como para sentirse ofendido o dolido.
Y el pastor pues lo decía ahí en su predicación, pues tomando ese ejemplo acerca de nuestro comportamiento como hermanos en Cristo, cual debemos de tener cuando hay alguna circunstancia o alguna situación que pues es un malentendido, y que nosotros no debemos de tomarnos las cosas tan a pecho, sino que tenemos que aprender a llevarlo a Dios y seguir adelante, porque es a Dios a quien vamos a dar cuentas. Y pues siempre va a haber gente que va a decir cosas a favor, en contra. Hermanos, yo recuerdo, tenía muy poco tiempo en la iglesia, lo he mencionado varias veces, y hubo algo que me causó mucho desánimo. Yo estuve involucrado en un chisme. Yo tenía meses de haber llegado a la iglesia, no tenía ni años, tenía unos meses de llegar a la iglesia, y hubo una situación que a mí no me gustó, a mí me desanimó, me causó mucha preocupación, mucho enojo. Pero, hermanos, gracias a Dios yo no lo tomé eso como algo personal. Yo dije, voy hacia adelante y yo no voy a estar viendo a la gente, ni voy a estar viniendo para agradar a la gente, sino porque quiero agradar a Dios y quiero crecer espiritualmente. Y gracias a Dios, hermanos, no permití que eso causara desánimo en mi vida y yo quisiera ya apartarme, dejar de venir a la iglesia, o pues tomarle en contra de esos hermanos que dijeron eso, que me metieron en ese chisme y que yo ni siquiera no tenía nada que ver. Y pues yo tenía muy poco tiempo en la iglesia. Yo quiero pensar que tendría unos 6 meses, yo creo, en la iglesia aproximadamente, y pues para mí era todo eso nuevo. Pero yo dije, sigo adelante, no quiero hacer caso de eso, y gracias a Dios pues aquí seguimos. Entonces, pues es parte de lo que debemos de aprender en la vida cristiana, si queremos realmente crecer y madurar y poder tomar desde otro punto de vista las circunstancias que a veces nos aquejan o se nos presentan. Dice, Dios ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha lavado de la cabeza a los pies. Se han ido, sí, todos mis pecados se han ido. Dice, entonces, ¿por qué? Primera de Juan 1:9 dice que es necesario que mis pecados sean perdonados si ya están perdonados. Si ya están todos perdonados. Bueno, aquí hay una falta de ortografía, quiere decir si ya están perdonados mis pecados. Vamos a ver a qué se refiere ese texto. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como dice aquí el texto, si mis pecados ya han sido perdonados, ¿por qué dice ese texto que tengo que volver a confesar mis pecados? Y es aquí donde mucha gente se confunde y llega a asumir o a creer que la salvación se pierde, o que tiene que estar constantemente pidiendo perdón por sus pecados para poder volver a ser salvos. En la respuesta se encuentra en Juan capítulo 13, versículos 6 al 11. Antes de eso vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que tú nos das de la vida. Gracias por ser bueno y bondadoso para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Pedimos que bendigas ese tiempo de enseñanza, que bendigas, Señor, la instrucción que será traída a continuación. Señor, que obres en nuestras vidas y trabajes en nuestros corazones y nos ayudes a tener una correcta actitud y tener una mente abierta, un espíritu dispuesto para poder ser no solamente oidores, sino también hacedores de esta tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre, y pedimos que bendigas ese tiempo. Bendice, Señor, si hay alguien que todavía viene en camino, que esté pronto aquí para escuchar la enseñanza de tu palabra. Sé tú con nosotros, Padre, nos disponemos en tus benditas manos. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, bien, por favor, apaguen su teléfono, póngalo en silencio, por favor. Juan capítulo 13, versículos 6 al 11, dice la Escritura. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros
y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Es interesante, hermanos, lo que aquí dice el Señor Jesucristo y lo que está tratando de enseñar. Lo que está tratando de enseñar no solamente a los discípulos, sino a cada uno de nosotros que estamos leyéndolo. Vemos que el Señor Jesucristo dice que toma un lebrillo, un agua en un lebrillo que es como una vasija, y comienza a lavar los pies de los discípulos, y después los estaba enjuagando con la toalla, estaba secándolos con la toalla que traía. Y Pedro le dice, no, tú me vas a lavar los pies. No, no, Señor, no me laves. Y Cristo le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y bueno, dice, pero bueno, si me vas a lavar, pues lávame también todos los pies, la cabeza y casi báñame, le dice Pedro. Y Cristo le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, Cristo le está diciendo a Pedro, tú ya estás lavado, solamente te tengo que lavar los pies. Y Pedro dice, me tengo que lavar completo. Y Cristo dice, no, tú ya estás limpio. ¿A qué se refiere Cristo? ¿Y qué era lo que estaba tratando de enseñar con este principio bíblico acerca de lavar los pies? Dice aquí en la lección, la respuesta se encuentra, pero dice, ¿Pedro quería que Jesús lavara sus pies? ¿Pedro en un principio quería? No, Pedro no se dejó. Pero Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Cristo le dice en el versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La palabra parte significa participación o compañerismo, no está hablando de la salvación. Si estuviera hablando de la salvación, ¿por qué después está diciendo Cristo, el que está limpio no tiene necesidad de ser lavado? Si se supone que al decir Cristo, el que está limpio no tiene necesidad de ser lavado, está haciendo referencia a Cristo de que Pedro ya era salvo. Pedro ya estaba limpio espiritualmente hablando. Pero Cristo le está diciendo, te tengo que lavar tus pies para que tengas parte conmigo. O sea, para que puedas tener compañerismo conmigo, para que puedas tener participación conmigo, tengo que lavarte los pies. Jesús no puede tener compañerismo con un discípulo que tiene los pies sucios. Y aquí los pies sucios están simbolizando una vida de pecado de un cristiano. Un cristiano que está llevando una vida de maldad, de pecado, no está confesando sus maldades, está en desobediencia, o sea, es salvo, pero no está teniendo una comunión correcta delante de Dios. Porque vuelve a lo mismo. Cristo le está diciendo a Pedro, el que está limpio ya no tiene necesidad de ser lavado. Ahí está hablando de la salvación. Y al mencionar los pies, está refiriéndose más a la comunión. Por eso dice Cristo, si no te lavo tus pies, no puedes tener compañerismo, no puedes tener parte conmigo. El que está lavado, por eso le dice, Pedro deseaba un baño completo de la cabeza a los pies. Pero Jesús recordó a Pedro que no necesitaba un baño, solo necesitaba que se lavaran sus pies. O sea, Pedro ya estaba bañado a través del Espíritu Santo, Pedro ya era salvo. Y le está diciendo Cristo, solamente tus pies. No necesitaba sino lavarse los pies, pues estaba todo limpio. Porque Cristo les dice en el versículo 10, y vosotros estáis limpios. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, Pedro, tú ya has sido lavado y estás completamente limpio, o sea, eres salvo. Pero necesitas que te laven los pies para que puedas andar en compañerismo conmigo y tengas participación conmigo, o sea, puedas tener una íntima comunión conmigo. Necesito lavarte los pies. En los tiempos bíblicos, una persona tomaba un baño y luego caminaba por las calles polvorientas solo con sandalias en sus pies. En aquel entonces tenían esta costumbre de, a la hora de llegar a una casa, la persona que quería ser una buena anfitrión le ofrecía agua para lavar sus pies. Es como cuando tú puedes a lo mejor llegar a hacer una visita, normalmente te ofrecen un vaso con agua si estás sediento o estás acalorado. ¿Por qué? Porque vienes de andar en la calle, andas con mucho calor y te dicen, siéntate, ¿qué te ofrezco?
agua, refresco, cualquier cosa. Bueno, en aquel entonces ofrecían a lo mejor algo para refrescarse, pero también ofrecían agua para los pies, porque en aquel entonces no tenían zapatos como los que tenemos nosotros. No había pavimento, eran calles polvorientas, tenían sandalias. Imagínense, llegaban como polvorones los pies de las personas cada que llegaban a una casa. Andar bajo el sol. Las sandalias en aquel entonces no eran como las de hoy, ergonómicas y acolchonaditas. Eran sandalias de cuero de animal. Algunos andaban abajo hasta descalzos, entonces venían sus pies muy calientes, venían tal vez con mucha callosidad, muy polvorientos. Ellos querían descansar sus pies. Una manera de mostrar ser un buen anfitrión era ofrecer un balde de agua e incluso lavar los pies de los que visitaban. Era una manera de mostrar humildad y ser un buen anfitrión. La persona que recibía a la gente les lavaba los pies con agua para que descansaran los pies. Entonces, este es lo que Cristo hizo, pero Él quiso el principio de la salvación y de la comunión de la persona. Dice aquí, llegando a su destino, aún estaba limpio, excepto sus pies. Una similar situación puede haberle sucedido a usted en la playa. Puede haberse revolcado en la arena, quedando cubierto de arena de la cabeza a los pies. Usted entonces salta al océano o al lago para limpiarse de toda la arena. Esto es como tomar un baño. Pero al caminar hacia el camarín o hacia la parte sólida, sus pies se llenan de arena y tiene que volver a lavarlos o limpiarlos antes de ponerse sus zapatos. Bueno, cuando una persona es salva, se le ha dado un baño completo de salvación. Dios nos lava y nos limpia completamente. Por eso Jesucristo dice, vosotros estáis limpios, en el versículo 10 del capítulo 13 de Juan. Solo había un discípulo que no estaba limpio, dice el versículo 11, porque dice el versículo 10 al final, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Sabemos, hermanos, por esos principios y porque dice la Biblia que Satanás entró en Judas, que Judas no era salvo. Además, después de que Judas entregó a Cristo, fue y se ahorcó. Él no pudo soportar. Normalmente una persona bajo la influencia de Satanás va a oír la voz del diablo y va a ir y se va a quitar la vida. Judas no estaba limpio del todo, porque no era salvo, no tenía a Cristo. La comunión, restaurar mi comunión con Dios como si estuviera lavando mis pies, para mantenernos limpios, para que mantengamos limpios nuestros pies. No confesamos nuestros pecados para ser salvos, porque Dios ya nos ha salvado. Pero confesamos nuestros pecados para poder tener un estrecho compañerismo con el Señor. Él no puede usar a un creyente que tiene los pies sucios. Hay una sola manera en que un creyente puede mantenerse limpio en su diario caminar. Debe confesar sus pecados. Ahora, ¿qué significa confesar mis pecados? Considere lo siguiente. Número 1, la palabra confesar en 1 de Juan 1:9 en realidad significa decir la misma cosa. Es lo que significa confesar, decir la misma cosa. Viene en el griego quiere decir la misma cosa. Bueno, Dios quiere que digamos lo mismo que Él respecto al pecado. ¿Qué es lo que dice Dios del pecado? Lo aborrezco, lo odio, no quiero que esté cerca de mí, quiero que esté apartado de mi presencia, no puedo cohabitar, no puedo estar cerca del pecado. Eso es lo que Dios dice con respecto al pecado. Y si la palabra confesar significa decir lo mismo, entonces nosotros tenemos que decir lo mismo que Dios con respecto al pecado. Tenemos que decir, tampoco quiero que esté cerca de mí, también quiero que esté apartado de mi presencia, también quiero que esté lejos de mi presencia, y yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios dice con respecto al pecado, y es lo que Dios quiere que digamos nosotros con respecto al pecado también. Dios quiere que digamos lo mismo que es respecto al pecado. Si Dios dice que mentir es pecado, como en Colosenses 3:9, dice el texto así:
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces debo decir lo mismo. Si Dios dice que ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca, entonces debo decir lo mismo y debo estar de acuerdo con Dios en que semejante lenguaje es pecado. Efesios 4:29, vamos a ver. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, no corrompas con tus palabras tu actitud. O sea, una palabra corrompida es una palabra mentirosa, una palabra corrupta, una mala palabra, una grosería, un insulto, una negativa. Ninguna palabra corrompida es una palabra contrario a lo santo. Y aquí pues incluimos también lo que es la mentira. Dice, debo ver el pecado tal como Dios lo ve. Si el médico dice que tengo mi brazo quebrado, estaría mal que yo dijera que mi brazo solo tiene una magulladura. Tengo que estar de acuerdo a lo que dice el médico o a lo que se interpreta en los estudios. Número 2, la palabra confesar significa lo contrario de negar. O sea, confesar es aceptar, es reconocer. Confesar es abiertamente decir, fallé, la regué. Negar es lo contrario, como dice aquí. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. No quiere que neguemos nuestros pecados, que diga, no, yo me porto bien, yo no he hecho nada malo, yo no he fallado, no he mentido, no he insultado, no he andado en vanidad, no he tenido celos, no. La palabra confesar es aceptar y reconocer nuestros pecados delante de Dios. Piense en un criminal que está delante del juez y del jurado. El juez dice, eres culpable. Y el criminal lo niega. Dice, no lo soy, no lo hice, soy inocente. Pues el creyente debe confesar y reconocer sus pecados. Si el juez le está comprobando, más bien si al criminal se le está comprobando que falló, pues ¿con qué cara el criminal va a seguir diciendo que no? Hermanos, nuestro juez celestial sabe y conoce nuestra vida al pie de la letra. Él sabe las cosas buenas, Él sabe las cosas malas, Él sabe la manera en que nos conducimos. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, Él sabe nuestra vida. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios sabe cuando nosotros hemos incurrido en maldad y en pecado. Y Dios dice, confiésame. Tú puedes decir, bueno, ya lo sabes. Sí, Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que confesemos voluntariamente. El hecho de que Dios sepa mi vida, el hecho de que Dios sepa que yo fallé, que yo pequé, que yo obré mal, no quiere decir que por eso me voy a quedar callado. Al cabo Dios ya sabe. Dios conoce todo. Sí, Dios conoce todo, pero Dios quiere oírlo de mi boca. Dios quiere que yo me humille delante de Él. Dios quiere que yo me comporte humildemente y diga, Señor, fallé. Que me avergüence voluntariamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo dice ahí Santiago y me parece en Primera de Pedro. Dios resiste al soberbio. El soberbio dice, no, yo no pequé, yo no hice nada malo, yo estoy bien, yo no fallé, yo no me equivoqué. Esos son los demás, pero yo no. Y Dios dice, ¿quieres que te perdone? Confiesa, reconoce, sé humilde, sé sencillo, sé verdadero y reconoce que fallaste. Y entonces te daré la gracia para perdonarte, para limpiarte de todo pecado y para que se restaure mi comunión para contigo. Entonces tenemos que aprender a confesar. Dice el Salmo 32:5 acerca de las confesiones. Y ahorita vamos a ver qué es confesar de una manera más explícita.
Salmo 32:5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Bueno, aquí va a ser de otra versión, pero aquí es: confesaré mis transgresiones al Señor. Es lo que tenemos que poner aquí: confesaré mis transgresiones al Señor, porque dice el versículo 5: mi pecado te declaré. Dios quiere que enfrentemos lo que hemos hecho y que lo reconozcamos. Que digamos: Señor, estuve mal, soy culpable, lo hice, no lo puedo negar. O como David en Salmo 51, vamos aquí al Salmo 51, versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David está confesando sus pecados, está reconociendo su pecado, está reconociendo que falló, que hizo mal, que obró mal, que se equivocó, que erró. David se está humillando delante de Dios. Y es eso, hermanos, eso es la clave para poder tener el perdón y la gracia de Dios: reconocer, confesar nuestros pecados. Porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Estas palabras David las confesó y las declaró después de que fue confrontado por haber adulterado con Betsabé y por haber matado a Urías Heteo. Número 3, cuando confesamos nuestros pecados, no estamos escondiendo o encubriendo nuestros pecados, no, todo lo contrario, estamos declarando, estamos reconociendo abiertamente que fallamos, que pecamos. Como lo vimos en Salmo 32:5, sino que los estamos sacando a la luz. Estamos destapando, dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este pasaje en lo personal me gusta más que 1 de Juan 1:9, porque está diciendo, no solo confiesa, está diciendo apártate, el que encubre sus pecados, o sea, el que los esconde, el que los niega, el que no los confiesa, dice, no prosperará. Pocas palabras, le va a ir mal, va a tener problemas, va a tener enfermedades, va a tener necesidades económicas, va a tener necesidades materiales, va a tener roces tal vez con la sociedad, con los vecinos, con los hermanos, con la familia. En general no le va a ir bien a la persona que deja de confesar sus pecados. Claramente lo dice Proverbios 28:13. ¿Y cuántos de nosotros podríamos estar tratando de vivir la vida cristiana ocultando y no confesando nuestros pecados? Ahora dice aquí, no encubra sus pecados, destápelos y tráigalos a Dios, quien los puede limpiar. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hizo Adán después de que pecó y que Dios le fue a buscar? Se escondió. Ahí en Génesis 3:8 dice, es que oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Qué es lo que normalmente un cristiano en pecado hace? Deja de orar, deja de leer su Biblia, deja de buscar las cosas de Dios con todo su corazón. Sí puede venir a la iglesia,
pero no tiene una comunión con Dios porque sabe en su mente y en su corazón que hay un pecado que no confesó y que no ha declarado y no ha traído delante de Dios. O puede intentar decir, Dios bendíceme, Dios dame, pero no puede tener una correcta comunión con Dios porque hay pecado no confesado en su corazón. Es como un hijo. Un hijo cuando es rebelde y desobediente al papá o a mamá, y de repente no puede venir el hijo y pretender que no pasó nada. Se rompió la relación porque el papá o la mamá le disciplinó, le llamó la atención, le castigó. Tiene que restaurarse esa comunión. ¿Y cómo? El niño tiene que regresar y tiene que reconocer, tiene que pedir perdón, tiene que restaurarse esa relación. Nuestra relación con Dios no puede ser restaurada si no estamos confesando nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la verdadera confesión? Bueno, vemos que desde entonces los pecadores se han estado ocultando y escondiendo, hablando de Adán. Número 4, la verdadera confesión incluye abandonar el pecado. Esa es la verdadera confesión. Abandona el pecado, deja el pecado, haz a un lado el pecado. Muchos de nosotros, hermanos, podríamos estar constante y diariamente confesando pecados. Dice, suponga que usted se comiera unas galletas antes de la comida, contrariando las instrucciones de su madre, o sea, está desobedeciendo. Vamos a suponer, somos niños y nos dice mamá, no puedes comer galletas antes de la comida. Tienes que esperar hasta comer para comerte las galletas. Pero yo me escondo y me escabullo y agarro unas galletas antes de la comida. Desobedece a mi mamá. Dice, ella lo sorprende y usted confiesa. Vamos a suponer que te agarra la mamá con las manos en las galletas. Y tú dices, mamá, lo que hice estuvo mal y te desobedecí, perdóname. No puedo negarlo. Comí esas galletas, soy culpable. Pero luego, en cuanto ella da la espalda, usted se come otra galleta. ¿Usted confesó su mal, pero lo abandonó y lo dejó? No. Así somos muchos de nosotros. Podemos confesar nuestros pecados, pero no los abandonamos. No los hacemos a un lado. No los dejamos. Dios no quiere que solamente confesemos nuestros pecados. Él también quiere que nos apartemos. Él quiere que abandonemos nuestros pecados. Porque dice claramente Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, lo abandona, lo deja a un lado, dice, alcanzará misericordia. Alcanzará la misericordia de Dios. Ok, continuamos. Dice aquí, la verdadera confesión incluye número 5, cuando confieso mis pecados, estoy juzgándome a mí mismo. Dios quiere que nos examinemos. Vamos a 1 Corintios 11:31. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Dice así la Escritura: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando confieso mis pecados es porque estoy juzgándome y estoy reconociendo y estoy aceptando que hay maldad y que hay pecado en mi corazón, porque me estoy analizando, estoy examinándome. Debo pensar que soy un juez y que la persona que estoy juzgando soy yo mismo. O sea, nos debemos de autojuzgar antes de que Dios nos juzgue. Tenemos que examinarnos, declarar y confesar si nosotros fallamos,
si nosotros pecamos antes de que Dios venga y traiga un cambio o una transformación en mi corazón. Dice aquí, emito entonces una sentencia. Bueno, ahí dice, pon tu nombre. Vamos a poner que aquí dice, Luis Santana, tú eres culpable por lo que has hecho. Reconozca delante del Señor lo que ha hecho y sea específico. Ahora, ¿de qué manera debemos de confesar nuestros pecados? Lo vamos a ver ahorita en Jueces. ¿Cuál es la manera correcta y la manera bíblica en que debemos de confesar nuestro pecado? No nada más es acepta. No nada más es, sí, pues fallé, Señor, hice mal, perdóname, obré mal, Señor, perdóname. No nada más es así, hermanos. Vamos a ver cuál es la manera correcta y la manera bíblica en que debemos de confesar nuestros pecados. Y para eso vamos a ir a Josué capítulo 7. Josué capítulo número 7, vamos a leer el versículo bueno, aquí dice 19, pero vamos a ver desde antes. No, sí, vamos a ver el versículo 19. Conocemos la historia de Acán. Acán, pues, fue el hombre que tomó del anatema. Dice la Biblia que él robó y Dios se enojó y Dios trajo derrota al pueblo de Israel por el pecado de Acán. Y en el versículo 19 le está diciendo a Josué, a Acán, hijo mío, da gloria a Dios. Declárame qué es lo que has hecho. Dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Dice, no me omitas, no me mientas, ¿qué hiciste? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué hizo Acán? Le dio santo y seña de lo que hizo a Josué. Declaró absolutamente todo lo que él había hecho. Le dio detalles de su pecado. El relato de Acán en Josué capítulo 7 es muy instructivo y nos ayuda a entender lo que significa confesar nuestros pecados. ¿Cómo nos ayuda el versículo 19 a entender lo que significa la confesión? Pues prácticamente la confesión es declarar lo que hicimos, con detalle, enunciar o describir lo que hicimos. Es como una descripción detallada de lo que yo hice y cómo fallé y cómo obré mal delante de Dios. Eso es confesar, hermanos. Es dar santo y seña, es declarar, es especificar, es describir mi pecado. En realidad la confesión de Acán se encuentra en los versículos 20 y 21. ¿Dijo la verdad? Sí. ¿Fue específico en cuanto a lo que había hecho? Sí. El Señor nos ayude a ser honestos delante de Él en cuanto a nuestros pecados. Recuerde, nada hay oculto ante sus ojos. No hay nada que hagamos que quede oculto a los ojos de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos y hemos hecho en la vida está delante de Dios. No podemos ocultar y no podemos decir que no hemos fallado o que no hemos hecho mal delante de Dios cuando sí lo hemos hecho. Cuando hemos confesado verdaderamente nuestros pecados, ¿cuáles dos cosas promete hacer Dios de acuerdo a 1 de Juan 1.9? Vamos otra vez a 1 de Juan 1.9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios promete? La número 1, ¿cuál es? Perdona nuestros pecados. Y número 2, nos limpia de toda maldad. Queremos estar en paz con Dios, queremos tener una comunión con el Señor correcta, verdadera, absoluta. Pero Dios dice, confiésame tus pecados. Ya vimos lo que es confesar pecados. Y entonces tendremos el perdón y la limpieza de toda nuestra maldad. Nuestros pies están limpios nuevamente. Ya expliqué lo que es lavar los pies. Y podemos caminar en estrecha comunión con el Señor. Si volvemos a pecar, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuevamente, y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos. O sea, tenemos que volver a limpiar, a volver a lavar nuestros pies. Dios es fiel para perdonar y limpiar. ¿Es usted fiel para confesar sus pecados toda vez que sea necesario? Y no nada más es confiesa, no nada más es declara, también es reconoce y apártate. Declara específicamente qué hiciste, cómo fallaste, cómo actuaste, y apártate de eso. No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a cometer, porque entonces Dios no te perdonará. Si tú estás jugando con la gracia de Dios a cada rato y no confiesas, pues puede venir el juicio de Dios a nuestras vidas. O no estamos realmente confesando, solamente estamos reconociendo, pero no nos estamos apartando de ese nuestro pecado. Bien, aquí termina esta lección número 3. Continuamos inmediatamente con la lección número 4, que se titula Leyendo la Palabra de Dios. Ahí la tienen, ¿verdad? En sus lecciones. Ok, Leyendo la Palabra de Dios. Y esta lección pues enfoca un nuevo tema, que es acerca de la comunión con Dios, acerca de nuestra vida de comunión con el Señor. Cómo debemos de mantener una comunión, no nada más en oración, en ese caso a través de la lectura. Y vamos a ver algunas cosas básicas, algunos tips acerca de mantener una lectura constante de la Biblia. Dice aquí, en el capítulo anterior estuvimos viendo 1 de Pedro 2:2, que dice: desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios y el crecimiento son dos cosas que van juntas. Un cristiano necesita de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, para poder crecer espiritualmente. Tal como un bebé no puede crecer si no toma leche, así un creyente no puede crecer si no lee la palabra de Dios. La Biblia es el alimento de Dios para el crecimiento espiritual. Si usted ha de crecer en el Señor, debe alimentarse de la palabra de Dios. En este capítulo compartiremos algunas sugerencias provechosas que pueden ayudarle a leer y entender su Biblia. Número 1. Lean regularmente. Para permanecer sanos, la mayoría de nosotros tenemos 3 comidas cada día. Necesitamos alimentarnos para estar sanos y crecer, y apartamos un tiempo cada día para las comidas. ¿Cenó usted todos los días la semana pasada? ¿Tuvo su almuerzo cada día la semana pasada? Las personas dicen a menudo: he estado tan ocupado el día de hoy que no he tenido tiempo para almorzar o para cenar. No, usualmente se toman el tiempo y se dan el tiempo para comer. Y eso es muy cierto. Así que la comida esa sí no la perdonamos, ¿verdad? Pero a veces lo que es el desayuno o la cena se nos llega a pasar. A veces llegamos a no desayunar o desayunamos tarde. A mí me ha pasado en muchas ocasiones acerca del desayuno o la cena también, pero lo que es la comida es así, no la perdonamos y no la pasamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente considera más importante la comida aunque la cena o que el desayuno, aunque bueno, las 3 cosas son importantes. ¿Cuántas veces se alimenta usted de la palabra de Dios? ¿Una vez a la semana? 2 veces a la semana? ¿Todos los días? El Señor Jesús dijo que la gente necesita
más que solamente pan para vivir. ¿Qué otra cosa necesita el hombre para vivir? De acuerdo a Mateo 4:4. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4, para poder entender este punto. Mateo 4:4 dice la Escritura: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué otra cosa necesita el hombre para vivir? La palabra de Dios. ¿Qué clase de alimento era el que más disfrutaba Job? Vamos a Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Qué es lo que Job está declarando aquí? Que lo que él más disfrutaba era la palabra de la boca de Dios, la palabra de su boca, o sea, la enseñanza, la instrucción. Dice el libro de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Muchos piensan que el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Cuando se escribió el libro de Job, no había ningún otro libro escrito, no estaba la ley escrita. Entonces, Job conocía de Dios y sabía de Dios por lo que él había escuchado. Y algunos piensan que Job y Dios directamente tenían comunicación, que Dios hablaba directamente a Job y que Job contestaba a Dios de una manera directa. Y él está diciendo, las palabras de su boca, la palabra de Dios, me es un gran alimento. Es un excelente alimento para mí. Es lo que está declarando Job a través de este versículo. ¿Cuándo puede leer la palabra de Dios? Está preguntando, ¿cuándo podemos leer o cuándo tú puedes leer la palabra de Dios? Bueno, pues uno de los lugares donde se lee la palabra de Dios es la iglesia. Puede leer la Biblia en sus clases de escuela dominical y en otras clases. Durante el culto puede leer la Biblia en silencio o en voz alta, como ahorita estamos leyendo la Biblia. Durante la lectura bíblica, durante el sermón puede seguir en silencio la lectura mientras el pastor lee la Biblia en voz alta. Puede escuchar atentamente mientras el pastor explica el significado de los versículos, como estamos haciendo ahorita. Pero en casa hay tiempos de lectura bíblica. Algunas familias tienen un tiempo especial en que todos se reúnen para leer la palabra de Dios y para orar. Aquí estamos hablando de los devocionales familiares, donde toda la familia se reúne para poder leer la Biblia y para poder orar. Estas son buenas oportunidades para alimentarse de la palabra de Dios, una buena oportunidad para tener yo el alimento espiritual. Es importante también encontrar tiempo para leer la Biblia por usted mismo. Aparte un tiempo durante el día en que pueda sentarse y abrir su Biblia. Muchos cristianos piensan que el mejor momento para hacerlo es en la mañana, porque pueden empezar el día escuchando a Dios por medio de su palabra. Pero otros disfrutan leyendo la Biblia en la tarde o antes de acostarse. Usted necesita encontrar el tiempo que más le acomode. Un tiempo de tranquilidad en que no lo molesten. Tratar de leer frente al televisor no será de mucho beneficio. A veces tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor y no nos permiten tener una correcta atención en la lectura de la palabra de Dios. Incluso la música, incluso puedes tener himnos, puedes tener cantos y no concentrarte a la hora de estar leyendo la palabra de Dios. Yo en lo personal no puedo concentrarme en leer la Biblia cuando tengo ruido o tengo alguna música. Para estudiar sí, muchas veces para estudiar sí puedo utilizar cierto tipo de música. Por ejemplo, a veces pongo música clásica cuando estoy estudiando. Pero ya para poder leer la Biblia, para poder profundizar la Biblia, a veces
no puedo poner himnos porque me distraen, y luego quiero cantar los himnos y no puedo poner atención en la Biblia. Puedo poner a lo mejor música que relaja, música clásica para poder estudiar la Biblia, pero mayormente trato de leerla en silencio. Que bueno, aquí hay distintas maneras, distintas personas a leer la Biblia. Tratar de leer, dice, adquiera el hábito de leer. Hay muchas cosas que hacemos continuamente porque estamos habituados a hacerlas. Por ejemplo, nos vestimos y desvestimos todos los días. Nos cepillamos los dientes, quiero pensar, todos los días. Nos sentamos a la mesa para comer todos los días. Todas estas cosas las hacemos todos los días. ¿Por qué no hacemos parte de nuestra rutina diaria la lectura de la Biblia? Es una rutina que al día de hoy todavía tal vez estamos batallando en aprender a leer la Escritura cada día. Dice en Salmo 5, verso 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Perdón, este está hablando de la oración. Este es Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este principio de Josué 1:8 está diciendo que pues diariamente debemos de tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, tú puedes repetir pasajes de la Biblia, puedes repetir la Biblia, o puedes leer la Biblia en voz alta o repitiéndola con tus labios para memorizarla. Leer regularmente, o sea, día tras día, es más importante que leer durante mucho tiempo en un día. Por ejemplo, suponga que en una semana usted leyera su Biblia el lunes durante 1 hora, pero el resto de la semana no leyera nada su Biblia. La semana siguiente usted lee su Biblia durante 10 minutos cada día. 10 minutos cada día por 7 días. ¿Durante cuál semana usted ha leído más? Pues la semana que leíste 10 minutos, porque son 7 días, 70 minutos. Estamos hablando de 1 hora 10. ¿Qué es más sano? ¿Tener una gran fiesta el lunes y no comer el resto de la semana? ¿O comer regularmente durante cada día de la semana? Lo más sano es comer de a poquito, ¿no? Regularmente, pero cada día. Y no agarrar a comer todo un día y después el resto de la semana no comer nada. No aguantaríamos. Porque nuestro cuerpo digiere ese alimento por mucho que sea y al siguiente día nos va a volver a pedir alimento. Y es lo que está diciendo con respecto a la lectura o al estudio de la palabra de Dios. No te enfoques en un día querer hacerlo todo, mejor de a poquito cada día para poder tener un alimento espiritual cada día de la semana. Sea mucho, sea poco, pero tratar de hacerlo de una manera regular. Una manera regular. Punto número 2, y yo creo que vamos a ver hasta ahí. Punto número 2. Dice, lea pausadamente. Lo importante no es cuánto usted penetra en la palabra de Dios, sino cuánto de la palabra de Dios penetra en usted. Es mejor leer y entender un versículo que leer 3 capítulos y no recordar nada de lo leído. Es mejor leer un poco con entendimiento que leer mucho apresuradamente. Y yo sé, hermanos, existen planes de lectura de la Biblia en un año, por ejemplo. Algunas personas les gusta y se dedican o promueven, y no digo que sea mal, pero muchas veces algunas personas se enfocan, se plantean o planifican leer la Biblia en un año. Pero de lo que leyeron en un año no entendieron ni la mitad, porque se agarraron a leer solamente por leer, solamente por cubrir un programa, solamente por llenar un estudio. Ya ves si cumplí, leí tantos capítulos. Y tú puedes leer muchos capítulos sin entendimiento.
Ahora, algo se te va a pegar, si está lee, pero muchas veces tú puedes leer y al final dices, ¿qué entendí? Nada. Porque estamos leyendo sin entendimiento. Es como decía, creo que el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba hablando acerca de hablar en lenguas, allá en 1 Corintios 14 me parece, está diciendo Pablo, yo prefiero hablar 2, 3 palabras con entendimiento que hablar muchas palabras sin entendimiento. Decía el apóstol Pablo cuando estaba enseñando acerca de las lenguas. A lo que quiero llegar, hermanos, es que tenemos que tener entendimiento. Es 1 Corintios 14, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y esto creo que podemos aplicarlo también al estudio de la palabra de Dios. Tú puedes pasar mucho tiempo y leer mucho tiempo en la Biblia y no entender nada o entender muy poco. A lo mejor yo te recomendaría que a lo mejor leas menos tiempo, pero entendiendo lo que estás leyendo, comprendiendo lo que estás leyendo, y no nada más por cubrir un tiempo, por cubrir un requisito, por abarcar solamente. Entonces, ten entendimiento cuando lees la Biblia. Es mejor leer y entender un versículo que leer 3 capítulos y no recordar nada de lo leído. Y bueno, dice, de acuerdo a 1 Corintios 14 y 19, Pablo prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, idioma extraño, que no puede ser entendido. Así podemos estar varios de nosotros. Lo mismo, dice aquí, es cierto respecto a la lectura bíblica. Es mejor leer 5 palabras pausadamente y con cuidado para entenderlas que leer 10,000 palabras apresuradamente sin entender lo que se ha leído. 2 ejemplos de preciosas verdades de la palabra de Dios que consisten de solo 5 palabras. 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Creo que todos podemos entender lo que está diciendo ese texto. Cristo murió por nuestros pecados. Y creo que no tenemos problema alguno en entender exactamente lo que ahí está declarándonos, lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. O Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, al leer su Biblia, tómese tiempo, lea lentamente y si no ha entendido lo leído, retroceda y lea nuevamente. Si sigue sin entender, entonces continúe leyendo, porque hay muchas cosas en la Biblia que no se entienden la primera vez. Trate siempre de entender lo que más pueda. Si tiene problemas para entender, pregunte a sus padres o a su pastor o a su maestro de escuela dominical o a algún hermano o a tu esposo o a algún hermano o hermana que pueda enseñar o que pueda explicar. Hay algunos hermanos que han tenido la confianza constantemente de venir y preguntarme, pastor, no entiendo. Hay una hermana que seguido dice, hermana, pastor, es que hay cosas aquí que no entiendo. ¿Qué quiere decir? Y digo, pues esto y esto y esto. Y bueno, tiene esa confianza y pues se ve que es una hermana que se interesa porque tiene dudas constantemente. Entonces eso es un buen punto, de que tengamos dudas de lo que estamos leyendo. Bien, vamos a terminar aquí y vamos a orar para poder finalizar con este estudio. Bendito Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos tener entendimiento acerca de lo que tu palabra dice con respecto a la vida, vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a tener una correcta actitud, ayúdanos, Señor, a dejarlo de niños, a aprender a confesar nuestros pecados, a apartarnos de ellos. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado nuestras transgresiones. Y Padre, pues danos de tu gracia para poder seguir adelante. Danos de tu ayuda, danos por favor de tu perdón.
Y Padre, ayúdanos también a hacernos el hábito de poder estudiar y leer tu palabra para poder alimentar nuestro espíritu cada día como es digno y como es debido. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Son cosas básicas pero necesarias que recordemos o que aprendamos a hacerlas correctamente. Bendito seas por toda la eternidad, bendito seas por siempre y para siempre. En Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, te damos gracias por todo. Amén.